Hola chicos, soy el doctor Enrique Patiño. Soy docente de la materia de Educación para la Salud en la preparatoria Christian Barnard. Este video está destinado a reforzar, retroalimentar y avanzar puntos claves en el tema Programa Ampliado de Inmunización, o también denominado PAI, que recordaremos a continuación. Muy bien, nuestro libro empieza diciendo esto. Habla acerca de antecedentes históricos. Muy bien. En Bolivia, el país surge en octubre de 1979, constituyéndose en uno de los programas preventivos más importantes de las políticas de salud. Su estrategia es cubrir al 100% de la población objetivo. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿quiénes son este 100% de la población objetivo? Pues nos menciona que son niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores a partir de los 60 años y personas con alguna enfermedad de base u otras. Nos menciona que el Estado asume la responsabilidad sobre las vacunas a través de una ley, la Ley 3300. Fue promulgada o dictada en diciembre de 2005. ¿Pero por quién fue dictada esta ley? Por el expresidente de la República de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé. La ley como tal va a crear y regular el sistema de inmunizaciones preventivas para todos los habitantes de la República de Bolivia. En junio de 2008 hay la inclusión de la política SAFSI, o también denominada la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, mediante Decreto Supremo 29601. ¿Pero qué sucede acá? Se adecuan a esta política. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas de salud del ministerio se van a adecuar a la política SAFSI. Entonces, motivo por el cual, bajo resolución 0872 del 27 de julio de 2015, el programa ampliado de inmunización se adecua a programa ampliado de inmunización familiar comunitario. Ahora, como segundo punto, tenemos el programa ampliado de inmunización familiar comunitario. A continuación desarrollaremos los objetivos, metas y componentes de este programa. Como objetivo tenemos un solo objetivo, que va a ser reducir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades inmunoprevenibles. ¿A qué hace referencia esta palabra? Básicamente hay que reducir el riesgo de enfermar o morir por enfermedades que podemos prevenir mediante la aplicación universal de vacunas. Además menciona que se debe hacer una vigilancia epidemiológica oportuna y eficiente, desarrollada por personal capacitado a tal fin. Entre las metas tenemos tres metas. 1. Mantener la erradicación de la poliomielitis, o también denominada parálisis infantil. Segunda meta, mantener la eliminación del sarampión, rubeola y síndrome de rubiola congénito. Ahora aquí, a manera de distinguir estas dos, la diferencia entre erradicar y eliminar algo, vamos a entender por eliminación de una enfermedad a sacarla de un país, a que no exista más en una determinada región o en un país esa enfermedad. En cambio, la erradicación se refiere a que esto debe desaparecer por completo, es decir, que no debe haber ni un caso de poliomielitis en el mundo. Es por eso que debemos erradicarla. Tercera meta: control del tétanos neonatal, difteria, tosferina, hepatitis B y entre otras como esta acá. Para poder estudiarlo y acordarnos mejor, acordémonos de las dos primeras. En teoría tienen menos vacunas. Por ejemplo, mantener la erradicación de la poliomielitis. Como les dije, erradicar significa como eliminar de raíz o eliminar por completo. Y mantener la eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito hace referencia a que debemos eliminarla de un lugar. Muy bien, siguiente. ¿Qué es una vacuna? Pues aquí en el libro nos da dos conceptos: el concepto de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, y el concepto del programa. Vamos a definir cada uno e intentar diferenciar uno del otro. Muy bien, según la OMS, dice que una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, que quiere decir estimulando la producción de defensas. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos,
La palabra suspensión hace referencia a que es como un producto líquido. Siguiente concepto, establecido por el programa. Son suspensiones de microorganismos, bacterias o virus, o bien fracciones o partículas proteicas de estos, que adecuadamente preparados y que al ser introducidos al organismo producen inmunidad contra estos agentes. Muy bien, pero para diferenciar una de la otra y ver cuál es cuál, hay que decir que el concepto de la OMS habla primero de estimular la producción de anticuerpos, quiere decir estimular la producción de defensas, y que están compuestos por suspensiones de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. Sin embargo, lo establecido por el programa nos dice que son microorganismos, aquí menciona que son bacterias, virus o fracciones proteicas, y además habla que son preparados vivos, inactivos o muertos. Para continuar con el tema hay que definir qué es inmunidad como tal. Nos dice que es la capacidad del organismo de combatir o eliminar cualquier material o sustancia extraña que sobrepase las barreras biológicas entre el cuerpo y el exterior. Básicamente es lo que todos tenemos en nuestro cuerpo, que es capaz de combatir o eliminar cualquier cosa que sobrepase las barreras biológicas del cuerpo, por ejemplo la piel, mucosas y entre otras. La inmunidad como tal va a estar dividido o organizado en dos. Se llama sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. El sistema inmune innato hace referencia al sistema con el cual, o mejor dicho, a la inmunidad con la cual nosotros nacemos. Se adquiere desde el nacimiento. En cambio, la inmunidad adquirida se adquiere a través de enfermedades o, como el tema lo dice, a través de la vacunación, que es algo que hemos adquirido a través del tiempo. Muy bien, ¿cómo se componen las vacunas? Las vacunas van a ser organismos similares a los que nos causan enfermedades. Por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, esta bacteria y este virus. Esta bacteria tiene sus proteínas, vamos a llamarlos sus asteriscos, pero en este caso para hacer una vacuna se le quita todo eso. En este caso aquí una toxina, un virus, por ejemplo el coronavirus, se le quita esta parte que es su corona. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente le estamos quitando, cuando hacemos una vacuna, le quitamos a la bacteria la capacidad de hacernos daño. Entonces, si le quitamos las armas para hacernos daños, vamos a crear y generar lo que son bacterias débiles, que no van a ser capaces de hacernos daño. Y a través de estas bacterias débiles, debilitadas, vamos a ser capaces de generar vacunas. En nuestro libro nos menciona que la vacuna se compone de estas cuatro cosas. El antígeno. El antígeno va a ser una sustancia que va a estimular la producción de anticuerpos, es decir, que va a generar la producción de anticuerpos. ¿Qué eran los anticuerpos? Básicamente entendámoslo como que fueran nuestras defensas. Va a estimular la producción de defensas. Muy bien, líquido de suspensión. Esto se refiere al agua destilada o a la solución salina. Preservativos. Los preservativos se van a encargar de inhibir el crecimiento bacteriano en cultivos virales, que hace referencia a la palabra inhibir o inhiben, a suprimir, a retener este crecimiento. Muy bien, y por último, las vacunas van a contener adyuvantes, por ejemplo, compuestos de calcio y aluminio. ¿Qué va a hacer este? Va a aumentar la respuesta inmune. Entienda la palabra adyuvante como algo que ayuda. En este caso va a ayudar o va a aumentar lo que es la respuesta inmune. Muy bien, no nos olvidemos estos cuatro elementos que se componen la vacuna: el antígeno, líquido de suspensión, preservativos y adyuvantes. Siguiente. Ahora sí, hablando como tal de tipos de vacunas, vamos a tener tres tipos de vacunas. En este caso nuestro libro no nos menciona como tal, pero vamos a desarrollarlo para que lo conozcan y lo entendamos mejor. Primero tenemos las vacunas vivas atenuadas. Nos menciona que son producidas por modificación de virus o bacterias en laboratorio. El organismo resultante retiene su capacidad de replicación. ¿Pero qué quiere decir acá? La vacuna, mejor dicho, la vacuna en microorganismos se encuentra debilitado. Eso hace referencia a la palabra atenuada, es que se encuentra débil. Está aún vivo, y como está aún vivo, va a mantener su capacidad de replicación. Entonces, entendamos de esta manera: una vacuna viva atenuada se encuentra aún viva,
O sea, el microorganismo se encuentra vivo, tiene su capacidad de replicación, pero se encuentra debilitado. Siguiente, vacunas inactivadas o muertas. Esta vacuna se compone de microorganismos inactivados, térmica o químicamente, o de fracciones o subunidades de los mismos, incapaces de reproducirse. Como su nombre aquí lo menciona, están inactivadas, básicamente están muertas. ¿Y cómo se consigue inactivar a estos microorganismos? A través de estas sustancias. Puede ser sustancias térmicas o químicamente. Y como van a estar muertas, van a ser incapaces de reproducirse o replicarse. Por último, vacunas fraccionadas. Estas vacunas son fracciones o subunidades. Quiere decir que a una vacuna o una bacteria yo le voy a quitar una parte de ella. Voy a quitarle una fracción, una subunidad. Aún así, aunque le quite esa fracción o subunidad, mi cuerpo va a ser capaz de generar defensas contra ese tipo de microorganismo. Muy bien. Siguiente. Ahora nuestro libro nos clasifica de esta manera. Tipos de vacunas, según el estado o los agentes. Nos menciona aquí primero vivas atenuadas. Como vimos anteriormente, las vivas atenuadas están débiles para que no causen enfermedad. Atenuado es igual a debilitado. ¿Y qué vacunas vivas atenuadas tenemos en nuestro país? Primero tenemos las bacterianas. Primero únicamente tenemos la BCG. En virales tenemos la SRP, SR, antiamarílica, antipolio y antirrotavírica. Y como lo vimos en clase, una manera fácil de aprenderse estos tipos de vacunas es que básicamente las bacterianas tenemos la intradérmica, que es la BCG, y en las virales tenemos las subcutáneas y las orales. Y esto lo vamos a diferenciar de las siguientes. Por ejemplo, tenemos las inactivas. En las inactivas nos dice que son producidas por crecimiento de bacteria o virus en medio de cultivo, pero van a ser inactivadas por medios físicos o químicos. Algo típico de estas vacunas inactivadas es que las bacterias se van a mantener, bacterias o virus van a estar completos, como en este caso, virales enteros o virales completos. Nos da el ejemplo de la antiinfluenza y la hepatitis A. Y en bacterias enteras nos habla de la pertussis, tifoidea y cólera. ¿Cuál es la siguiente? Las muertas. En este caso las muertas van a ser como vacunas fraccionadas en subunidades, entonces estas no van a estar completas. ¿Y en cuáles tenemos? En virales tenemos a la antiinfluenza y a la antihepatitis B, bacterianas a la pertussis acelular, fraccionados de toxoides, difteria, tétanos, polisacáridos, y en bacterias a la Haemophilus influenza de tipo B, polisacáridos puros conjugados y neumocócica. Esta es la imagen de nuestro libro que resume básicamente lo que hemos visto anteriormente. Muy bien, también nos clasificamos en tipos de vacunas según el agente derivado, si van a ser virales o van a ser bacterianas. Primero empezaremos por las virales. Tenemos la vacuna de la polio, SRP, SR, fiebre amarilla, influenza, rotavirus, antihepatitis B y la HPV. Siguiente, las bacterianas. La BCG o bacilo de Calmette-Guerin, pentavalente, neumococo y la DT que cubre contra la difteria y el tétanos. Ahora sí, vamos a ver la vía de administración de la vacuna. ¿Y qué es una vía de administración? Básicamente es la forma en la que la vacuna va a ingresar a nuestro cuerpo para que nosotros generemos inmunidad. La vía de administración elegida para cada vacuna determina la velocidad de la absorción. Ahora, a manera de recordar lo que repasamos en clase, tenemos aquí la vía oral. La vía oral estaba disponible para dos vacunas, que era la antipolio y la antirrotavírica. Aquí tenemos la vía intradérmica, que es para la BCG, la vacuna subcutánea, que es la SRP y antiamarílica, y la vía intramuscular, que es el pentavalente, DT, antihepatitis B y neumocócica. Muy bien, para entender un poco mejor la vía de administración, vamos a clasificarlo de esta manera. Hay que decir que la oral, es decir, que se administra a través de gotas, se va a absorber en la mucosa gastrointestinal. Y la siguiente, la parenteral. Parenteral hace referencia a cualquier tipo de vacuna que va a ser administrada a través de inyecciones. En este caso tenemos tres: intradérmica, subcutánea e intramuscular. Muy bien, primero la intradérmica, como se ve en la imagen, va a ser inyectado entre la epidermis y la dermis. Intradérmica,
en un ángulo de 15 grados, chicos. ¿Para cuál era? Para la BCG. Muy bien. Subcutánea va a ser inyectado o administrado, mejor dicho, al tejido celular subcutáneo directamente. Y esta vacuna va a ser administrada a 45 grados. Por último, la intramuscular, como su nombre lo dice, va a ser directamente al músculo, va a ser inyectado a 90 grados. Pero ¿qué pasaría si no inyectamos estas vacunas como debe ser? Mejor dicho, no las administramos como debe ser. Si la intraérmica la colocamos en el tejido celular subcutáneo y la intramuscular en la epidermis, lo que generaría es que no habría un tipo no se generaría inmunidad y además generaría reacciones locales, es decir, dolor, calor y tumefacción en el lugar. Ahora, aquí algo muy importante, igual que hay que saber, es que no se puede aplicar ninguna vacuna por vía venosa. Ahora, muy bien, ¿dónde o cuál es la región anatómica en la que aplicamos las vacunas? A manera de entender, hay dos regiones, región deltoidea y región del muslo. Ahora, ¿en quiénes vamos a aplicar la vacuna en la región deltoidea? Principalmente cuando es intramuscular, vamos a aplicar a personas o a niños mayores de 1 año. ¿Cuándo vamos a aplicar en la región del muslo? Cuando sea intramuscular y menores de 1 año. En este caso, en la regla de la región deltoidea mayor a 1 año, hay una excepción, se podría decir, que sería la vacuna de la BCG. Como lo vamos a ver más adelante, esto se aplica en el brazo derecho, pero la BCG se aplica en recién nacidos. Pero la diferencia es que esta vacuna, la BCG, se administra es intraérmica y no intramuscular. Ahora aquí viene igual la pregunta. ¿Se puede administrar una vacuna en la región del glúteo? Pues sí, pero no es lo adecuado, debido a que la región del glúteo tiene harto tejido celular subcutáneo, harto tejido adiposo. Y quizá por lo largo que puede ser la jeringa de la vacuna, puede que no llegue a administrarse en el músculo o en el lugar apropiado y no se genere inmunidad. Muy bien, estas eran las preguntas que hemos visto en clases. Vamos a tener unos 5 segundos para responderlo. Si no, pueden pausar el video y responder en su casa. La respuesta correcta a esta pregunta sería la C, según el patrón que tenemos aquí arriba. Vamos a ver por qué. En relación a las metas del PAI es correcto. Nos habla aquí mantener la erradicación del sarampión y la poliomielitis. Recordemos que el término de erradicación era eliminar por completo, arrancar de raíz, pero solo nos hablaba de una enfermedad, de la poliomielitis, no así del sarampión. Siguiente pregunta. ¿Mantener la eliminación del sarampión, rubiola y parotiditis? Pues no. Recordemos que eliminación es eliminar algo de un país o de una región, pero aquí no hablaba que era del sarampión, rubiola y parotiditis. Nos mencionaba que era del sarampión, rubiola y el síndrome de rubiola congénito. Muy bien, última premisa. Controlar el tétanos neonatal, difteria, tosferina, hepatitis B, pues es correcto. Además nos hablaba más en nuestro libro de otras enfermedades. Por eso respuesta correcta es C. Segunda pregunta. Muy bien, vamos a verlo. En relación a la composición de las vacunas es correcto lo siguiente. Anticuerpo es una sustancia que estimula la liberación del antígeno. Falso. Como vimos en clase, el antígeno es la sustancia que va a estimular la liberación del anticuerpo. El antígeno, tomen lo que es una sustancia extraña que ingresa a nuestro cuerpo. Y el anticuerpo va a ser nuestra defensa que va a ir contra ese antígeno. Es por eso que el antígeno es el encargado. El antígeno, perdón, estimula la liberación del anticuerpo. Siguiente premisa. Preservativos. ¿Estimulan el crecimiento bacteriano en cultivos virales? Falso. La palabra que aquí está mal es estimular, porque los preservativos se encargaban de inhibir el crecimiento bacteriano en cultivos virales. Siguiente premisa. Las vacunas se componen de organismos que son más fuertes, pero en lugar de enfermarnos, nos ayudan a adquirir defensas. Falso. Como hemos visto, los organismos que nos inyectan en la vacuna básicamente están debilitados, pierden sus armas para provocarnos enfermedad. Entonces, la primera premisa está mal, segunda premisa está mal y tercera premisa está mal. La respuesta correcta según el patrón
es la E. Vamos con la siguiente. Ahora hablaremos del Esquema Nacional de Vacunas. Este es el Esquema Nacional de Vacunas. Yo he sacado este de mi manual de PAI de 2022, que es similar al suyo, solo que el suyo está distribuido en cuadros. Pero este manual dice lo mismo, solo que en este que yo les estoy mostrando ahora no presenta cuáles son las dosis de cada uno. Pero igual vamos a ir desarrollando uno por uno cada vacuna. Vamos a ver. Primero viene la BCG. Muy bien, que la B significa bacilo, la C de Calmet y la G de Guerin. Como vimos en clases, la BCG previene contra las formas graves de la tuberculosis. Muy bien, pero ¿qué es la tuberculosis como tal? La tuberculosis va a ser una enfermedad infecciosa de tipo bacteriana. En este caso hay dos tipos, la pulmonar y la extrapulmonar. Muy bien, desarrollaremos primero la pulmonar brevemente. Es una enfermedad bacteriana infecciosa grave que afecta principalmente a los pulmones. Se propaga de una persona infectada a otra cuando ésta tose o estornuda. Y nos menciona que la mayoría de las personas infectadas no tiene síntomas. Muy bien, pero ¿a qué se refiere con extrapulmonar? Extra es afuera, entonces se entiende como tuberculosis extrapulmonar a la infección en cualquier localización fuera del pulmón. En este caso puede ser ganglionar, urogenital, osteoarticular, miliar, meningia y otros, sin dejar de ser el foco inicial el pulmón. Bien, entonces, ¿contra qué enfermedad previene la BCG? Contra las formas graves de tuberculosis, que son dos: la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. Entendamos por tuberculosis miliar que es una tuberculosis diseminada, que está diseminada por la sangre, y la tuberculosis meningia, que es una tuberculosis que afecta a las meninges o al encéfalo. Muy bien, acordémonos muy bien de estos dos tipos. Siguiente, la composición. ¿De qué se compone la vacuna de la BCG? Contiene cepas atenuadas de Mycobacterium bovis que forman una suspensión de bacilos vivos capaces de replicarse una vez administrada la vacuna. Pero bueno, ¿cómo viene su presentación? ¿Qué es la presentación? La presentación no médicamente es la forma en la que viene. Por ejemplo, a ver, una presentación del paracetamol viene en comprimidos o viene en cápsulas. O también otra presentación es en jarabe. En este caso, una vacuna viene en frascos. Muy bien, nos habla aquí que la vacuna es liofilizada. Entendamos que esta palabra quiere decir que la vacuna viene en polvo. Muy bien, y si la vacuna viene en polvo, ¿voy a administrarla en polvo? No, no, eso no pasa. Entonces, ¿qué necesito para administrarla? Líquido. Como tal, vamos a decir que se necesita un diluyente, solución salina específica con un tiempo de uso una vez abierto de 6 horas. Bien, entonces es un frasco de 10 dosis con un ml de diluyente con un tiempo de uso una vez abierta de 6 horas. Eso quiere decir que una vez que yo abro el frasco, tengo 6 horas para poder inyectar mis 10 dosis. Siguiente. ¿Cuál es la efectividad de esta vacuna? Tiene una efectividad del 80%. Bueno, hasta de un 80%. ¿A qué edad y cómo es el esquema de vacunación? Se aplica a los recién nacidos menores de un año y a partir de 2000 gramos o 2 kilogramos de peso. Muy bien, ¿a qué dosis voy a administrar la vacuna? 0,1 ml o 0,1 cc, como dijimos, esto es lo mismo. ¿Cuántas dosis voy a aplicar? Una dosis única. ¿Cuál es la vía y lugar de administración? Se administra por vía intradérmica, es decir, entre la epidermis y la dermis, y donde en el músculo deltoides del brazo derecho. Pero ojo, no se inyecta en el músculo, es intradérmica, pero se va a administrar en la región del brazo derecho. Muy bien. Contraindicaciones de la vacuna. ¿Qué quiere decir una contraindicación? Algo que no se debe hacer, algo que no se debe aplicar bajo las siguientes condiciones. Muy bien. La primera condición bajo la cual no debemos aplicar esta vacuna es a recién nacidos con un peso menor a 2000 gramos. Un recién nacido inmunodeprimido, ¿qué quiere decir? Que básicamente tiene sus defensas bajas. Tercero, alguien con cáncer, que esté en tratamiento con inmunosupresor, corticoides y radioterapia. Cuarto, dermatosis extendida.
Quinto, en hijos de madres con VIH, que se debe administrar la vacuna previa consulta médica. ¿Cuál es el evento esperado de la vacuna? ¿Qué es lo que esperamos después de que se administre nuestra vacuna? Por lo general, nos deja una cicatriz, pequeña y redonda. Como todos podemos observarnos, básicamente la mayoría de nosotros debe tener una cicatriz como esta en nuestro brazo derecho. Básicamente es la vacuna, es la cicatriz a causa de la vacuna de la BCG contra las formas graves de tuberculosis. Pero esto estará en todo el mundo, esto les pasará a todos, pues no. Alrededor del 10% de niños vacunados con BCG no presentan ulceración o pústula, no presentan nada de esto, lo que no significa que haya fracasado la vacunación. Todo esto depende de la respuesta del organismo, pero no significa que éste no esté inmunizado, porque existen algunos casos en que la persona no presenta esto. Bueno, ahora como ya vimos acá, que aunque no presente esta marca, no significa que no haya sido vacunado. Siguiente vacuna, pentavalente. La palabra penta es igual a 5. Entonces la pentavalente va a cubrir contra 5 enfermedades, va a tener 5 dosis a 0,5 ml o cc. Muy bien, pero ¿contra qué 5 enfermedades protege la pentavalente? O previene, mejor dicho. Primero vemos aquí 3. Difteria. ¿Qué es la difteria? Una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que principalmente afecta o infecta la garganta y las vías respiratorias superiores y produce una toxina que afecta a otros órganos. Entonces hay que vacunar contra esta enfermedad. ¿Cuál es la siguiente? Tétanos. Muy bien, es una enfermedad grave del sistema nervioso causada por una bacteria productora de toxina. La enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello. Por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, hay una contracción muscular sostenida. En este caso, en el chiquito, una espalda arqueada y el cuello extendido. Esto se denomina opistótonos, una contracción muscular sostenida. Esta enfermedad del tétanos es grave y por eso debemos vacunarlo. Siguiente enfermedad, coqueluche, también llamada tosferina o tos convulsa. Es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causada por la bacteria llamada Bordetella pertussis. Muy bien, ya hemos visto 3, nos faltan 2. ¿Qué sigue? La hepatitis B. Muy bien, hepa hace referencia a hígado, de algo hepático. Itis, inflamación. Entonces podemos decirlo, inflamación del hígado a causa de un virus llamado virus de la hepatitis B. Siguiente, neumonías y meningitis por HIV. Y ojo con esta palabra, chicos. HIV. Hemos recalcado mucho que HIV es Haemophilus influenzae tipo B, que es una bacteria que a menudo va a colonizar lo que son las vías respiratorias altas de las personas sanas y que esto se transmite por contacto directo. Puede afectar a las meninges y también puede afectar a los pulmones. Pero contra lo que específicamente nos protege la pentavalente es contra este tipo de neumonías y meningitis causadas por esta bacteria, llamada Haemophilus influenzae tipo B. Bueno, vamos a ver el siguiente esquema. ¿Contra qué enfermedad previene? Dijimos difteria, tétanos, coqueluche tosferina, también llamada tos convulsa, hepatitis B y por último las neumonías y meningitis por Haemophilus influenzae tipo B. Que no se nos olvide esto, chicos, es una manera buena de diferenciar. Muy bien, pero ¿de qué se compone esta vacuna? Básicamente es una vacuna combinada, es decir, que de estas 5 vacunas de estas 5 enfermedades se combinan para formar una sola vacuna. Va a estar compuesta de bacterias muertas de Bordetella pertussis. ¿Qué enfermedad causaba la Bordetella pertussis? Coqueluche. Va a estar compuesta de toxoides tetánicos y diftéricos, absorbidos en hidróxido de aluminio. ¿Qué más va a tener? Antígenos del virus de la hepatitis B. Y por último, polisacárido capsular unido a una proteína. Quiero que se acuerden cuando escuchen la palabra polisacárido o la lean por ahí, hace referencia a esta vacuna contra neumonías y meningitis. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la presentación de esta vacuna? Básicamente la vacuna viene en frascos de unidosis, que quiere decir de una sola dosis, con suspensión de color blanquecino de 0,5 ml, con un tiempo de uso inmediato después de abierto el frasco. Es decir, que voy a abrir el frasco, como solo tiene una dosis de 0,5 ml, la voy a administrar y listo, la voy a desechar. No la voy a usar más. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? La eficacia viene separada para las 5 enfermedades. Por ejemplo,
nos dice que es un 100% para el tozoide tetánico y difterico. Y acuérdense bien de esto. Acuérdense que el tétanos es una enfermedad grave, chicos. Entonces, esta vacuna nos proporciona el 100% de protección ante esta enfermedad. Siguiente, 85% para pertusis. ¿Y qué enfermedad causaba pertusis o la bordetela de la pertusis? El coqueluche o tosferina. Siguiente, 95 al 98% para la hepatitis B. Y siguiente, superior al 95% para las neumonías y meningitis por H y B. Muy bien, ¿cuál es la edad y el esquema de vacunación? Es sencillo, lo vamos a acordar como les dije, 5 dosis y de esa manera. Primero, la primera dosis se aplica a los 2 meses del recién nacido. La segunda dosis se va a aplicar a los 4 meses. La tercera dosis a los 6 meses. La cuarta dosis, o también denominada el primer refuerzo de la vacuna, se aplica a los 18 a 23 meses. Por último, la quinta dosis, o también podemos decirla el segundo refuerzo de la vacuna, se aplica a los 4 años. Muy bien, tenemos 5 dosis, 5 enfermedades. ¿Cuánto es la dosis? 0,5 ml o cc. Número de dosis, 5. ¿Dónde vamos a administrar y cuál es la vía? La vía de administración es intradérmica. Pero aquí viene la diferencia. ¿Se acuerdan de nuestra regla que teníamos antes? Vamos a aplicar en mayores de un año en la región deltoidea y en menores de un año en la región del muslo. Y vamos a ver si se cumple la siguiente regla. Muy bien, dice aquí menor a un año, es decir, la primera, la segunda y la tercera dosis, voy a aplicarlo en la cara externa del muslo izquierdo. Y mayor a un año, es decir, el primer refuerzo o la cuarta dosis y en la quinta dosis o el segundo refuerzo, las voy a aplicar en el músculo deltoides del brazo. Bien, entonces otra manera de acordarse podríamos decirlo, muslo izquierdo, la primera, segunda y tercera dosis. La cuarta y la quinta, músculo deltoides del brazo derecho. Bien, ahora, ¿qué es lo que se espera después de aplicar una vacuna? Nos menciona que hasta un 50% de los vacunados pueden presentar reacciones locales, como dolor, tumefacción y calor, dentro de las 24 horas después de la vacunación, llanto, irritabilidad, malestar y síntomas inespecíficos en un 55%. Ahora hablaremos de la vacuna antineumocócica. Muy bien, la puse después de la anterior vacuna que es la pentavalente, porque recordemos, la pentavalente prevenía contra la neumonía y meningitis por Haemophilus influenzae. Muy bien, la antineumocócica también nos previene contra neumonías y meningitis. En este caso, nos previene contra neumonías y meningitis que son causadas por otra bacteria, llamada por neumococo. Vamos a ver. El neumococo es una bacteria que causa infecciones leves como otitis media, sinusitis y también infecciones graves como neumonías, bacteriemias, sepsis y meningitis. En este caso vamos a ver que el neumococo va a afectar las vías respiratorias superiores causando neumonía. Va a afectar el cerebro, el encéfalo, las meninges causando meningitis. Y ahora ya sabemos que va a afectar lo que es el oído, provocando una otitis. Muy bien. ¿Contra qué enfermedad previene? Como dijimos, neumonías y meningitis y otitis por neumococo. No nos olvidemos de esto, por neumococo. ¿Cuál es la composición de la vacuna? Es una vacuna inactiva, es decir, que no tiene la capacidad de replicarse. ¿Qué más? Está compuesta por sacáridos del antígeno capsular del Streptococcus pneumoniae de los 13 serotipos, conjugados con proteína diptérica CRM-197. Muy bien, cuando vean la palabra sacáridos, acuérdense, sacáridos o polisacáridos hace referencia a las vacunas contra las neumonías y meningitis. ¿Cómo viene la vacuna? ¿Cuál es su presentación? Nos menciona que vienen frascos de una sola dosis de 0,5 ml, con suspensión líquida, con un tiempo de uso una vez abierta al instante. Entonces, como vemos el frasco acá, solo tiene 0,5 ml y listo. Después de abrirlo, lo usamos y luego lo desechamos. ¿Cuál es la eficacia de esta vacuna?
tiene un 97% de eficacia contra enfermedades neumocócicas severas, siempre y cuando se apliquen las 3 dosis. Muy bien. ¿Y a qué edad y cuál es el esquema de vacunación? La primera dosis es a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis es a los 6 meses. Y esta vacuna, importante, no tiene refuerzos, es decir, que solo son las primeras 3 dosis. ¿De cuánto es la dosis? De 0,5 ml o 0,5 cc. Como dije acá, ¿cuánto es el número de dosis? 3 dosis. Vía y lugar de administración. ¿Dónde va a ser? La vía de administración va a ser intramuscular, directo al músculo. ¿Y dónde lo vamos a aplicar? En el muslo derecho. Si recordamos nuestra tabla, o bueno, lo que dijimos anteriormente, las vacunas que se aplican a niños menor a un año se administran en el muslo. Entonces, esta cumple esa regla. Muy bien. Antineumocócica, muslo derecho. Siguiente vacuna. Tenemos la antipolio, IPV u OPV. La antipolio va a prevenir contra la poliomielitis, o también llamada parálisis infantil, que es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. El virus se va a transmitir de persona a persona y puede infectar la médula espinal, lo que va a causar parálisis, es decir, que el cuerpo no se va a mover. Como vemos aquí en la imagen, los niños están usando un dispositivo para ayudarse al movimiento, debido a que imagino que no pueden, tienen una dificultad, o mejor dicho, no pueden mover algunas partes del cuerpo, esas las piernas o los brazos. Recordemos que la poliomielitis, según las metas del PAI, es la enfermedad que debe ser erradicada del mundo. Muy bien, ahora aquí vemos por qué debe ser erradicada, porque es una enfermedad discapacitante y mortal, es grave. Muy bien, siguiente. ¿Contra qué enfermedad previene? Contra la parálisis infantil o poliomielitis, que es una enfermedad infecto-contagiosa aguda causada por el virus de la polio, cuyas manifestaciones clínicas son variables desde cuadros inaparentes en un 95% de los casos hasta una parálisis grave o severa. ¿De qué se compone la vacuna? Es una preparación de virus atenuados, es decir, virus debilitados, con los 3 serotipos, 1, 2 y 3. A partir de estos 3 serotipos van a existir 2 vacunas, que son la vacuna oral UOPV, que son de poliovirus atenuados tipo Sabin, producen anticuerpos a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque la vacuna oral es administrada por vía oral. Segundo, vacuna inyectada intramuscular, IPV, contiene poliovirus inactivados tipo Salk. Muy bien, tengan muy en consideración esta parte. La vacuna oral es de tipo Sabin y la vacuna inyectada intramuscular es de tipo Salk. La oral son poliovirus atenuados, es decir, poliovirus inactivados, y la vacuna inyectada intramuscular son poliovirus inactivados. ¿Cuál es la presentación de la vacuna? En relación a la vacuna oral, son frascos de vidrios multidosis de 20 gotas, con un tiempo de uso 4 semanas o 28 días después de abierto el frasco. ¿Cuál es la presentación de la vacuna inyectada intramuscular? Viene también en un frasco de vidrio unidosis inyectable, quiere decir su uso una vez abierto, es decir que cuando yo lo use ya no lo voy a usar más. Entonces en este caso, como vemos, la presentación se va a dividir en los dos, en la oral y en la inyectable. La oral, como viene un frasco que es multidosis de 20 dosis, es decir 40 gotas, y lo puedo usar hasta 4 semanas. Sin embargo, la intramuscular o la vacuna inyectada viene en una sola dosis inyectable y su uso es de una vez abierto. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? La vacuna tiene una eficacia mayor al 95% cuando se alcanza el esquema completo. ¿Y cuál es el esquema completo y a qué edad se aplica? Vamos a ver. La primera dosis se aplica a los 2 meses, la segunda dosis a los 4, la tercera dosis a los 6 meses, la cuarta dosis o el primer refuerzo 18 a 23 meses, quinta dosis o el segundo refuerzo a los 4 años. Pero aquí viene lo diferente. La primera dosis va a ser vía intramuscular y vamos a aplicarlo a una dosis de 0,5 ml.
Las restantes dosis, desde la segunda hasta la quinta, van a ser oral. Dosis oral, ¿de cuánto? De 2 gotas. En general, ¿cuántas dosis van a ser? 5 dosis. Bien, ¿cuál va a ser la vía y el lugar de administración? Como dijimos, de nuevo, la primera dosis va a ser intramuscular. Como es menor de un año, se va a aplicar en el muslo derecho. La segunda, tercera, cuarta y quinta dosis van a ser vía oral. Aquí vemos la imagen de la primera dosis intramuscular muslo derecho y aquí de la segunda, tercera, cuarta y quinta dosis van a ser por vía oral. Siguiente, la antirrotavírica, o también llamado la antirrotavirus. Nos previene contra las diarreas severas por rotavirus. La enfermedad del rotavirus está caracterizada por vómitos, diarrea líquida durante 3 a 8 días. Bueno, hablando de vómitos y diarrea líquida, ¿qué va a llevar esto en el niño? A deshidratarse. Y cuando el niño se deshidrate, va a llevarle a la muerte. En este caso vemos la imagen de un niño que está con aparente deshidratación y aquí la madre, la cuidadora, se está encargando de hidratarlo. Muy bien. ¿Contra qué enfermedad previene la vacuna de la antirrotavírica? Como dijimos, previene contra las diarreas graves por rotavirus a lactantes y niños pequeños. Los rotavirus se dividen en 7 grupos, de la A a la G, los cuales solo las clases A, B y C producen infecciones en las personas. ¿De qué se componen estas vacunas? Es una suspensión de virus vivos atenuados de la cepa RIX4414, que proporciona inmunidad heterotípica contra infecciones gastrointestinales por otras cepas de rotavirus. Muy bien. ¿Cómo viene esta vacuna? Como vemos, directamente viene en una jeringuilla de 1,5 ml de suspensión que es transparente, es incolora, es decir, no tiene color, sin ninguna partícula visible, que va a estar lista para ser administrada por vía oral. Esta jeringuilla no va a requerir reconstitución o alguna dilución. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? La efectividad de la vacuna es del 90% contra diarreas severas causadas por rotavirus. ¿Qué edad vamos a aplicarlo? La primera dosis se aplica entre 2 meses, máximo de 3 meses. La segunda dosis se aplica entre los 4 meses hasta los 7 meses. Muy bien, tenemos 2 dosis. ¿De cuánto va a ser cada dosis? De 1,5 ml OCC. Y si se fijan bien, es la misma cantidad en lo que viene la presentación, 1,5 ml. ¿Cuántas dosis? 2 dosis. Vía y lugar de administración va a ser oral, todo el contenido de la jeringa. Muy bien, vamos con la siguiente vacuna, la SRP, SD subcutánea. Vamos a ver por qué. La SRP nos va a proteger contra el sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Pero qué es cada una de estas enfermedades? Primero, el sarampión va a ser una infección viral grave en niños pequeños, pero de fácil prevención mediante la vacuna. Es una enfermedad que se va a propagar rápidamente por el aire, mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar. Como vemos en la imagen va a provocar como una reacción alérgica, como unos exantemas, un sarpullido rojo, además que puede provocar fiebre alta, tos y entre otras. En cambio, la rubiola va a ser una enfermedad viral contagiosa que ocurre más seguido en niños. El virus también es transmitido a través de las vías respiratorias. Los síntomas aparecen usualmente a las 2-3 semanas después de la exposición. En niños, la enfermedad es usualmente leve, con fiebres bajas, náuseas y erupciones transitorias. Si nos fijamos bien, ambas tienen erupciones. Sin embargo, la del sarampión es mayor. Ambas presentan fiebre. Sin embargo, el sarampión es una enfermedad grave que provoca fiebres altas. Sin embargo, la rubiola provoca fiebres moderadas o leves. Es por eso que estas enfermedades necesitan vacuna. Última enfermedad de la SRP, la parotiditis, o también llamada paperas. Es una enfermedad de origen viral. Se transmite de persona a persona a través de secreciones que elimina una persona enferma al hablar, toser o estornudar, o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado. ¿A qué hace referencia la palabra parotiditis? Inflamación de la glándula parótida. Entonces, hay un crecimiento de la glándula parótida y hay que prevenirla. Muy bien. ¿Qué enfermedad previene? Sarampión, rubiola y parotiditis.
¿Cuál es la composición de la vacuna? La vacuna, la SRP, es una suspensión de cepas de virus vivos atenuados, es decir, que están debilitados. Cada uno, sarampión, parotiditis y rubiola, tiene su propia composición. El sarampión se denomina Edmondson-Zagreb, del virus de la parotiditis, Leningrad-Zagreb, y del virus de la rubiola, Wistar Ra27/3. Además que aquí nos avisa que está compuesto por neomicina y albúmina. ¿Cómo viene la presentación? Como vemos aquí vienen frascos. Nos menciona que frascos de una sola dosis. Nos menciona también que es liofilizada con un diluyente específico de 0,5 ml. Tiempo de uso una vez abierta al instante. ¿Qué significaba liofilizada? Que la vacuna venía en polvo. Y como viene en polvo, tiene que diluirse por un diluyente específico como en este caso. Recordemos que la anterior vacuna, que igual era liofilizada, la única era la BCG y ahora también tenemos a la SRP. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? La vacuna tiene una efectividad mayor al 95%. ¿A qué edad se aplica? De 12 a 23 meses de edad, es decir, a mayores de un año. ¿A qué dosis voy a aplicarla? 0,5 ml o 0,5 cc. ¿Cuántas dosis? Una dosis única. ¿Cuál es la vía y lugar de administración? Voy a administrar la vacuna por vía subcutánea en el músculo deltoides del brazo izquierdo. Recordando la regla que tenemos, en la región deltoidea se aplican vacunas. En la región deltoidea aplicamos en mayor de un año, aplicamos la vacuna en niños mayor de un año. En este caso se cumple la regla. Muy bien. Recomendaciones. Se recomienda vacunar a partir de los 12 meses de edad o a partir del año. No debe administrarse a mayores de 5 años debido a que el componente de parotiditis de la vacuna podría causar encefalitis. Mucho ojo con esta recomendación. Muy bien. Acuérdense que esta es una única dosis, 12 a 23 meses. Ahora sí, siguiente. Antiamarílica, por picadura de mosquitos aedes. Bien, ¿contra qué nos va a prevenir la antiamarílica? Contra la fiebre amarilla. ¿Pero qué es la fiebre amarilla? Es una enfermedad vírica aguda hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. Los síntomas de la fiebre amarilla son fiebre, cefaleas, ictericia, que es denominada a la coloración amarilla de la piel, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. Vamos. ¿Contra qué enfermedad previene? Protege contra la infección vírica denominada fiebre amarilla, cuyo cuadro clínico puede variar desde una enfermedad febril leve hasta un cuadro grave con ictericia y hemorragias. ¿De qué se compone esta vacuna? Es una suspensión de virus vivos atenuados de la cepa 17D204, cultivada en huevos de gallina. ¿Cómo viene la presentación? Frascos multidosis, liofilizada para 10 dosis y un diluyente específico de 5 ml, con un tiempo de uso máximo hasta 6 horas. Muy bien, entonces aquí aparece de nuevo la palabra liofilizada, que como dijimos, significaba en polvo. Ahora ya tenemos que la vacuna, la BCG, la SRP y ahora la antiamarílica son vacunas liofilizadas, es decir, que van a ser en polvo y por ende van a necesitar un diluyente. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? La vacuna tiene una efectividad mayor al 90%. ¿A qué edad se aplica? Igual que la anterior vacuna, de 12 a 23 meses. ¿A qué dosis? 0,5 ml. ¿Cuántas dosis se aplica? Una dosis única. ¿Cuál es la vía y lugar de administración? En este caso es subcutánea en el músculo deltoides del brazo derecho. Mucho ojo con esta palabra, brazo derecho, porque recordemos que el SRP era en el músculo deltoides del brazo izquierdo. Ahora sí. Entonces, si vemos acá, la SRP y la antiamarílica tienen mucho en común. Ambos son liofilizados, ambos son una dosis única, ambos son a 0,5 ml, ambas se aplican a 12 a 23 meses y ambas son principalmente subcutáneas. Mucho cuidado con eso. Pero esta vacuna de la antiamarílica tiene sus contraindicaciones, que quiere decir que no debemos aplicar esto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en menores de 6 meses, mayores de 60 años, personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y sus derivados,
¿Qué quiere decir esto? Personas con antecedentes de alergia al huevo de gallina o que presenten una reacción anormal al huevo de gallina y sus derivados. Personas inmunocomprometidas y personas embarazadas. No podemos aplicar esta vacuna a mujeres embarazadas. Mucho ojo con eso. ¿Qué se recomienda? Aplicar esta vacuna simultáneamente con la SRP. Se recomienda que en personas que viajan a zonas endémicas, es decir, en zonas donde la fiebre amarilla es muy frecuente, estas personas y que no recibieron nunca una vacuna, se les debe aplicar esta vacuna 10 días antes del viaje. Listo. Esta es la pregunta que igual la vimos en clase. Si quieren pueden ponerla en pausa el video en este momento, pero vamos a ir respondiendo. Es un caso clínico pequeño. Nos menciona, paciente femenino de 9 meses de edad es traída a su consultorio por su madre debido a que hace una semana presenta tos, fiebre moderada y estornudos. ¿Qué vacunas debería tener su paciente para la edad? Muy bien, partamos del punto que tiene 9 meses. Ya hay muchas vacunas que ya debería tener esta niña. ¿Debería tener dosis única de la BCG? Sí, debería tener. La segunda dosis de la antirrotavirus. Recordemos que la segunda dosis del antirrotavirus se da de 4 a 7 meses, así que ya debería tener esta vacuna. Tercera dosis de pentavalente. Recordemos que la tercera dosis de la pentavalente se da a los 6 meses, entonces ya debería tener. Primera dosis de la SRP. No. Recordemos que la primera dosis del SRP se da a partir de los 12 a 23 meses. Entonces, esta parte ya está mal en la premisa, lo que nos lleva a que la primera premisa está equivocada. Segunda premisa. ¿Dosis única de la BCG? Sí, porque recordemos que se aplica a los recién nacidos. Segunda dosis del antipolio. La segunda dosis del antipolio se aplica a los 4 meses. ¿Esa vacuna ya la debería tener? Sí, pero ya tiene 9 meses. Y la tercera dosis del antipolio se aplica a los 6. Entonces la niña, perdón, ya debería tener hasta su tercera dosis del antipolio. Entonces desde aquí ya está mal. Pero sigamos leyendo. Tercera dosis de la pentavalente, sí. Segunda dosis de la antirrotavírica, también. Y tercera dosis de antineumocócica, bien. Recordemos que la tercera dosis de la antineumocócica se aplica hasta los 6 meses. Última premisa. Dosis única de BCG, sí. Tercera dosis de antipolio, sí, porque la tercera dosis se da a los 6 meses. Y si recordamos, la cuarta ya se da de 18 a 23 meses, cosa que no corresponde según el caso clínico. Tercera dosis de pentavalente, segunda dosis de antirrotavírica, tercera dosis de antineumocócica. Muy bien, todo esto cumple. La respuesta correcta es la C. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es la cantidad de dosis adecuada para la cuarta dosis del antipolio? A manera general, recordemos que el antipolio previene contra la poliomielitis o parálisis infantil. Hay dos tipos de vacuna, que era la OPV y la IPV. La OPV oral, IPV intramuscular. Partiendo de ese punto, recordemos que la primera dosis del antipolio era intramuscular y el restante era oral. Muy bien, entonces aquí menciona 1.5 ml, o sea, si es vía oral. Está bien la de vía oral, pero la dosis no es la correcta. Recordemos que la 1.5 ml OCC es para la antirrotavírica. 2 gotas vía oral, sí, esto es lo correcto. Tercera premisa, 0,5 ml cc vía intramuscular, falso. Si nos dijera aquí cuál es la dosis adecuada para la primera dosis del antipolio, la 3 estaría bien, pero en este caso nos está hablando específicamente de la cuarta dosis. Entonces, la respuesta correcta es la 2, es decir, según el patrón, la B. A partir de la siguiente clase, como les mencioné, vamos a hablar de lo que es la antiinfluencia y de las siguientes enfermedades que nos hablan hasta el final del tema. Espero que les sirva mucho, chicos, estudien y que les vaya muy bien.